Hola chiquis, ¿cómo están? Bienvenidos al video de hoy. Hoy tenemos un video muy especial porque vamos a estar analizando por primera vez en este canal a una cantante que ni siquiera hace falta presentarla, se presenta por sí sola, pero la vamos a presentar igual, que es Amy Winehouse. Me tardé en por fin traerla al canal para que podamos desglosar su voz y ver cómo eran sus recursos vocales, su técnica y todo lo que siempre analizamos acá. Por acá te dejo una lista de reproducción con más análisis y reacciones del canal para que puedas ir a hacerte una maratón. Y por acá te dejo todas mis redes sociales por si quieres ir a seguirme a cualquiera de ellas. Y sin nada más que decir, empecemos. Meet you downstairs in the bar, your rolled up sleeves and your skull t-shirt. Ya de por sí el hecho de que la canción empiece y ella no vaya al ritmo original, sino que le da como una entrada distinta, ¿no? Porque la canción es 1, 2, 3, 4. Meet you downstairs, ¿no? Por ejemplo. Pero ella ya le da como un groove distinto, como que deja un tiempo más. To meet you downstairs, como que va en el I de el 1. Y algo tan sencillo, pero que vamos a ir viendo en los vivos, que creo que es algo que solía hacer, lo cual está buenísimo porque habla de una improvisación constante en los vivos y esa musicalidad que ella tenía para poder hacer esto, ¿no? En tiempo real. You say, what do you do? Notamos que obvio que lo voy a nombrar, el twang tan presente, tan característico de estos géneros de R&B, de soul, de jazz, que claramente Amy mamó muchísimo. Es algo que está en todos los géneros, hay niveles de twang, pero acá lo tenemos como muy presente, ¿no? Hay un poquito de frito vocal a veces. Y también como que mientras va cambiando de notas con las vocales. Vieron como ahí de pronto matiza distinto porque bajó la laringe. Vamos a ir viendo que ella va jugando mucho con la dinámica del movimiento de la laringe, ¿no? Tiene mucho dinamismo su laringe, en cuanto que por momentos parece que la baja y de pronto la sube un poquito más. En esta frase se nota mucho eso. Más neutra tal vez. Snuff me out. Y vuelve a subir un poquito. Todo eso es una improvisación total, ¿no? Porque está cambiado la versión de estudio y obviamente no lo va a cantar igual, siempre lo va a modificar, algún arreglo nuevo, algún pequeño melisma. Y lo que dije al principio, la entrada distinta, o empieza antes o empieza después. Tiene tan incorporado el ritmo, tan incorporado la musicalidad, que en tiempo real juega muchísimo, ¿no? Qué bien suena ahí, ella está en la octava 4, la 4, cuando dice men. Fíjate que ya a finales de esa octava 4, que no son notas tan altas, ella igualmente las hace resonar, les da un cuerpo. ¿Vieron la resonancia de ella, lo brillosa que suena su voz, sin llegar a ser molesta, estridente? Tiene tantos armónicos en general, que tiene un sonido tan wow, lleno. También vas a encontrar mucho en ella el ligar las notas, no, como un poquito ese shade, y un poquito de este vibrato que es muy jazzero. Dura poquito tal vez y lo hace bien al final cortito. Y va bajando. Frito ahí. El frito con mucho twang. Ahí fue al 2-5. Sonó impecable. E incluso si la escuchamos con atención hay como un poquito de distorsión. Poquito, mínimo. Le da un matiz que me encanta.
Bueno, está tocando la guitarra, lo cual, nada, está bueno cuando el cantante puede tocar algún instrumento también porque es más musical. Yo siempre digo, tocar un instrumento te va a dar mucha más musicalidad y te va a hacer tener una relación musical distinta que claramente ya tiene. No sé si tocaba más instrumentos, pero bueno, algo de guitarra claramente toca y eso, nada, la hace vivenciar distinto a la música, la completa más. 2008. Fíjate, ¿no? Lo interesante, ya que la guitarra está bien funky, ¿no? Como yendo bien a ese ritmo bien constante. Y ella no se limita a seguir al pie de la letra When sometimes I go out by myself, sino que ella va como navegando ahí, va jugando con la rítmica. No se adelanta tanto, es más de atrasarse, de jugar mucho con eso, pero queda bien. No es que está fuera de tiempo porque no sabe entrar a tiempo. No, ella vivencia tan bien el ritmo, está ahí adentro de ese ritmo que puede improvisarlo mucho y recupera rápido el ritmo si lo quiere volver a recuperar como es originalmente. Ahí baja un poquito la laringe, por eso hablo de esos matices y ese dinamismo en su laringe. Amo a los bailarines, o sea, amo que tenga a los bailarines bien típico del estilo, que no era algo que se estaba usando mucho y ella lo revivió y me encanta. Vieron como ahí crece un poco más el twang, que recordemos que es el tubo epilaringio, se estrecha, lo estrecha más, ahí va jugando también con cuánto estrecha o no ese tubo. Won't you come on now? Ahí hizo un C4. Todo muy siempre como el belting, ¿no? Que se puede decir que es una calidad de voz potente, ¿no? En donde se suele escuchar con power. Algunos mencionan que el belting es más una voz mezclada con potencia. Otros que es más bien una voz muy potente, como un arrastre de la voz de pecho. No me gusta pensar en el belting como un arrastre de la voz de pecho porque puede ser perjudicial para la voz. A ella se le nota más mezcladito, como que no está haciendo mucha fuerza para llegar ahí, para nada. Pero suena potente gracias también al agregado del estrechamiento del tubo epilaringio, lo que denominaríamos el twang. Entonces suena como wow, qué potencia, qué belting. Vamos a decirle belting para que se entienda, independientemente de si es o no, que lo podemos discutir. Yo creo que dentro de todo es un belting. En notas finales de octava 4 o el 2-5 que vimos hace un rato, que son notas bastante muy lindas para hacer un buen belting y a ella le suena precioso. Está bastante belting ahí, Lo mismo de esto de navegar, de ligar. ¿No? Hay mucho como esos ataquecitos de frito entre vocal y vocal. Yo siento que Amy abría la boca y la música de su cuerpo le surgía. Porque vos la ves, bueno, no me voy a poner a hablar de tal vez los problemas que tuvo, ¿no? Con respecto al consumo y demás. No es para eso el video. Pero lo sabemos, ¿no? De hecho hay algún que otro video donde está medio borracha en los vivos. Muy triste, no me quiero meter ahí. Pero, ¿qué quiero decir? La ves y parece que está medio oída. Tal vez me equivoco y es simplemente su manera y está perfecto. Y sin embargo, tiene una musicalidad que incluso hasta tal vez en un mal momento podía cantar de maravilla, ¿no? Es lo que siento viendo un poquito esto, como que abre la boca y es una maravilla, ¿no? Independientemente del proceso mental que pueda estar pasando en ese momento. Y por otro lado, también vamos a notar que no necesita a veces hacer canciones que ocupen 2 octavas de rango vocal. Ella tal vez te canta un rango más acotado y sin embargo nos encanta, nos gusta mucho escucharla. Es muy placentero de escuchar, incluso cuando te cantan estrofas donde mantiene un tono bastante acotado en cuanto al rango vocal. Se solía decir siempre que ella es contralto. Creo que podríamos pensarlo, por ya que tiene muy buen cuerpo y mucha profundidad en la voz. Pero bueno, es discutible, ¿no? Al fin y al cabo, la clasificación vocal en la música popular es bastante discutible. Bueno, hablando de contralto, sí, esto suena muy de contralto. Es un sol 3, es una nota baja y generalmente nos costaría a las chicas darle tanta profundidad. Y ella le da como, wow, es una patada.
La laringe está baja, pero fíjate que el nivel de twang está bastante activo, pese a que es muy grave. A veces el twang cuesta meterlo en tonos muy graves, ¿no? Como que es más factible estrechar ese tubo epilaringio en rangos más medios o altos. Depende igual, ¿no? De la comodidad de cada uno, pero acá abajo ella just try to make me lo hace y no suena estridente, porque tiene también la laringe baja. Poquitas veces tal vez aireaba, a veces al final de alguna frase. Acá tenemos un ejemplo. Ahí en un tono bien grave, bajando laringe, aireando. Y ahí es donde suelta ese estrechamiento, relaja mucho la voz. Captan, ¿no? Que hay un cierre cordal, es decir, de cuerdas vocales perfecto. Es como no se le escapa una gotita de aire de más, a menos que decida airear como hizo recién. También tenía muchos esos pequeños melismas o apoyaturas, esos arreglos en donde no se queda plana en la nota, ¿no? Siempre tiene, agrega algún pequeño arreglo, lo cual me encanta. Yo, en vez de hacer yo. Noto que su manera, ¿no? De posicionar un poco la boca, su molde, tiende como I love you much, it's not, en vez de I love you, no suena pop, suena como más ahí, como medio más imponente, ¿no? Es como que mucho de acá, I love you much, como muy relajado esto, muy relajada la mandíbula, I love you much, con los labios que a veces tienden a estar un poquito más protuidos. It's not enough, you go back. ¿Sí? No siempre protuidos, pero generalmente tiene como una tendencia a estar acá. Lo que me llama la atención es la corta carrera que tuvo, al menos desde lo comercial. Así todo, a pesar de esos pocos años que estuvo, lo importante que se volvió para la cultura musical, ¿no? Y cómo va a ser recordada, lo fantástica que se volvió. Bueno, te leo en comentarios a ver qué te ha parecido. Quiero agradecer muchísimo a mis mecenas de Patreon por estar colaborando a través de ese medio. Si te gustaría meterte y colaborar, en la descripción del video te dejo el link para que puedas ir a registrarte y unirte. Y yo te lo agradecería mucho. Y si no, ya sabes que un like y un comentario ayudan muchísimo. Y si no estás suscrito lo puedes hacer y eso también ayuda muchísimo más. Hasta aquí el video de hoy, nos vemos la próxima. Chao, chao.